la Unión Europea, la Embajada de Países Bajos, el Instituto Prensa y Sociedad, Idea Internacional, el Centro Cultural de la Católica y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Les damos las buenas tardes y la bienvenida a este panel que comienza titulado Experiencias periodísticas en el reporteo de la protesta social. Les saluda Renzo Chávez, secretario general de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú. Voy a tener el placer de moderar esta mesa y vamos a presentar a quienes nos acompañan y quienes van a compartirnos sus experiencias. Está presente Rosa Laura, quien es periodista de Perú, cubre temas de derechos humanos, salud y corrupción, ha trabajado en Salud con Lupa y en IDL Reporteros. Ha sido parte del equipo que investigó los Panama Papers, el caso Lava Jato y los CNM Audios. Esta última investigación grupal ganó, entre otros premios, el Global Shining Light Award 2019 y el segundo lugar del premio Colpin 2018. También nos acompaña el periodista César Prado, también de Perú, que cubre temas de política, seguridad y judiciales. Ha publicado en la revista Caretas, el semanario Hildebrand en sus 13 y el portal Ojo Público. Fue colaborador en el documental Volver a Ver de la directora Judith Vélez y en el podcast Antihéroes de los directores Larry Hampton y Jimena Levarz. Actualmente forma parte del equipo de IDL Reporteros, donde ha publicado reportajes sobre casos de corrupción en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público. Nos acompaña también Miley Skinner, periodista de Francia, quien es periodista independiente y también colabora con medios como Le Media y Le Monde Diplomatique. Finalmente, y no menos importante, nos acompaña también nuestra colega Claudia Báez, periodista desde Colombia, que es periodista de datos e investigación, magíster en estudios del desarrollo económico y social de la Universidad Sorbona de París en Francia. Tiene experiencia en análisis de operación comercial y financiera para empresas multinacionales en Francia, Estados Unidos y México. Su trabajo periodístico ha sido publicado en El Tiempo, El Espectador, France 24 y ProPublica en Estados Unidos. A esta mesa que nos acompaña en este panel de la tarde, les pido por favor darles la bienvenida con un aplauso. Aprovechando un momento el pánico de la mesa que conduzco y de la institución que represento, me permito adelantar o iniciar poniendo un dato sobre la mesa, porque el día de hoy la Asociación Nacional de Periodistas del Perú ha presentado un informe en el que damos cuenta de 183 ataques a periodistas desde el 7 de diciembre hasta el mes de abril en la cobertura de las protestas sociales que se han motivado con la crisis política y social. Esto definitivamente nos habla de un contexto de vulnerabilidad, de una serie de medidas necesarias que debemos abordar, tanto en la protección, pero también el abordaje que debemos darle a la cobertura de protestas. En ese sentido, nuestro panel, cada una de las personas va a tener 10 minutos para poder compartir sus experiencias, con la idea de que hacia el término podamos tener un momento de interacción con el público. En ese sentido vamos a dar la palabra ahora a Rosa Laura y César Prado, que están aquí con nosotros. Adelante. Bien, gracias, Renzo. ¿Se me escucha bien? Ok, bueno, en primer lugar quería agradecer, por supuesto, al Instituto de Prensa y Sociedad y a la Unión Europea por organizar este importante evento y permitirnos compartir experiencias con colegas extranjeros. En nuestro caso, nosotros vamos a presentar dos trabajos en relación a las protestas que ocurrieron en diciembre y enero aquí en el Perú. Son los referidos a Ayacucho, que fue presentado el 12 de febrero, y el segundo es en relación a las protestas en Juliaca, que fue presentado recientemente en el mes de abril en la página de IDL Reporteros. Bien, para empezar me gustaría comentar un poco el contexto de las protestas sociales. Creo que a estas alturas todos podemos estar de acuerdo en que lo sucedido en diciembre y enero fue insólito en lo que va del siglo en este país, no solamente en relación
a nuestro país, sino también en relación a otros países de Latinoamérica en años recientes. Hay algunas cifras que dimensionan lo que ocurrió durante las protestas. Estos son datos del Observatorio de Conflictos Sociales de la Defensoría del Pueblo, que grafican, creo, bastante bien todo lo que ocurrió en estos meses. Estamos hablando de 60 civiles fallecidos, 49 en enfrentamientos y 11 civiles fallecidos por hechos vinculados al bloqueo de carreteras. Pero también hay una cifra que es tal vez igual o mayor, tiene mayor impacto, que es el número de los heridos. Estamos hablando de 1.785 heridos, 972 de ellos civiles, 787 policías y 26 militares. Todo esto de alguna manera dimensiona lo que ocurrió en el Perú en un periodo de tiempo bastante corto. Estamos hablando de apenas un par de meses y vamos a ver en adelante cómo sucedieron los hechos a través de una línea de tiempo que a nosotros nos sirvió también para orientarnos en el trabajo de investigación que realizamos a inicios de este año. Aquí podemos ver cómo ocurrieron los hechos. Si bien hay que indicar que hubo un episodio de corte político que fue el que originó todo lo demás que vamos a ver en adelante, que fue el mensaje a la nación que dio Pedro Castillo, anunciando un golpe de Estado y que trajo como consecuencia la asunción del poder de Dina Boluarte. Pocos días después de ello ocurrieron las primeras protestas en la región de Apurímac. En un lapso de 3 días hubo 6 fallecidos, una suma importante que luego fue superada, sin embargo, el 15 de diciembre, apenas un día después de que habían concluido algunas protestas en Apurímac, en Ayacucho. Nosotros tomamos como primera referencia este episodio porque se trató de un episodio sumamente sangriento, donde hubo 10 fallecidos y donde tuvo participación directa de las Fuerzas Armadas, específicamente el Ejército. Posterior a ello, hubo también muertos en Junín y en Arequipa, hacia el 19 de diciembre, y luego ocurrió un periodo, digamos, de tregua entre fines de diciembre e inicios de enero. En este periodo, el Ejecutivo pudo rectificar su política de represión, pero sin embargo no lo hizo. Y el 9 de enero, en Juliaca, sobre todo 2 puntos importantes de la ciudad que más adelante vamos a conocerlos, se produjeron en un mismo día 18 fallecidos civiles y un policía fallecido. La respuesta del Ejecutivo a todo lo que estaba ocurriendo puede calificarse desde ineficaz hasta ilegal. Hubo primero algunas detenciones, como por ejemplo la de la dirigente social Rocío Leandro Camarada Cusi y algunos otros dirigentes del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, sin deslegitimar la investigación policial que venía de meses antes a las protestas, no pudo mostrar algún vínculo directo entre estos dirigentes y los hechos violentos ocurridos en Ayacucho el 15 de diciembre. Hubo otros actos simbólicos, pero igualmente ineficaces, como por ejemplo la decisión del Ejecutivo de prohibir el ingreso de Evo Morales al país. Aunado a eso, hubo también otras acciones de parte de la policía que fueron igualmente ineficaces. Hasta ahora no han tenido ningún resultado visible, pero que tuvieron un efecto importante en la opinión pública. Uno de ellos es el allanamiento al local del Partido Nuevo Perú, que hasta ahora no conocemos cuál es el resultado de esta investigación. Y 2, la incursión ilegal en el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también fueron detenidos varios dirigentes y manifestantes, sobre todo de la región Puno, donde tampoco hubo resultados visibles ni nada que asociara a estas personas con los hechos violentos que ocurrieron en su región y en Lima. Frente a eso, frente a esta
esta, digamos, investigación deductiva que realizaba el Ejecutivo, nosotros en el equipo de IDL Reporteros decidimos emplear otro método de investigación sobre los hechos, un método inductivo, que los hechos pudieran hablar por sí solos. Y lo primero que hicimos, dentro de muchas acciones, fue recurrir a una herramienta que ahora es esencial en el trabajo de periodismo, que es la de transparencia y acceso a la información pública. Tanto en el caso de Ayacucho como en el caso de Juliaca, nosotros enviamos solicitudes a todas las instituciones involucradas de alguna manera en estos hechos. Lo hicimos por la Policía Nacional, el Ejército, las municipalidades, en algún caso el Banco de la Nación y también los aeropuertos. En el caso de los aeropuertos, a las empresas privadas que se encargan de administrar los aeropuertos, tanto los de Ayacucho como de Juliaca. Y aquí hay algo importante que resaltar. Si bien el derecho que tenemos al acceso a la información pública cada vez está mayor protegido, porque existe un tribunal al que podemos acudir en caso de que las instituciones o las empresas decidan no acatar las normas, la verdad es que la diferencia entre la respuesta de algunas instituciones y otras es grande. Aquí, al lado derecho, nosotros podemos ver cuál fue la respuesta tanto de la policía como del ejército a las múltiples solicitudes de información que nosotros hicimos. En todos los casos, en el 100% de casos, tanto el ejército como la policía respondieron que la información era secreta y que por lo tanto las solicitudes no eran viables. De ser por ellos únicamente no hubiéramos podido acceder a ninguna información. Pero felizmente también existen otras instituciones en el país que sí acatan las normas, como por ejemplo las municipalidades. En el caso de Ayacucho, para obtener la información de las cámaras de videovigilancia que ese día estaban operando cerca del aeropuerto, recurrimos a la Municipalidad Distrital de Jesús de Nazaret, que en un plazo de 5 días pudo entregarnos el material completo de 11 cámaras que tenían operativas cerca del aeropuerto, de periodos largos, porque estamos hablando desde las 12 del mediodía hasta alrededor de las 6 de la tarde. Así que era un material muy grande que nosotros analizamos y que fue finalmente muy valioso para el trabajo que luego hicimos de reconstrucción, tanto en el caso de Ayacucho como en el de Juliaca, y del que nos va a hablar Rosa con mayor profundidad. Este punto que ha explicado César es muy importante, el pedir el acceso a la información pública, que ahora vamos a desarrollar a continuación. Yo voy a explicar cómo inició el proceso de investigación. Había mucha opacidad ante lo que había sucedido tanto en Juliaca, Lima, Ayacucho también, y lo que nosotros nos propusimos es mostrar, descubrir qué es exactamente lo que había pasado, cómo se habían producido esas muertes. Entonces, comenzamos con una recopilación de la información. Acá recopilamos información de dos tipos, tanto hicimos entrevistas exploratorias a manifestantes, testigos directos, vecinos que estuvieron viendo los hechos, que tal vez tenían algún video, alguna foto, y también a periodistas locales, en su mayoría, quienes estuvieron cubriendo parte de la protesta ese día. Y también recolectamos material audiovisual. Iniciamos recolectando material de fuente abierta, que es fuente abierta, es material que cualquiera puede tener acceso en internet, que no hay ninguna restricción para que uno pueda verlo. Básicamente lo recolectamos de redes sociales, de TikTok, Instagram, Twitter, de todas las redes posibles. También tuvimos grabaciones de los testigos, de los mismos manifestantes, de algunos familiares que también tenían videos que les habían pasado sobre su familiar fallecido. Y también accedimos a archivos de los periodistas. Si bien los periodistas locales estuvieron cubriendo ciertas partes de la protesta, ellos no tenían muchos implementos de seguridad como para entrar en las zonas de mayor conflicto. Por eso también entrevistamos a periodistas de agencias como Reuters o AP que estuvieron ahí cubriendo y que fueron muy generosos con nosotros en darnos su archivo para poder investigar estos registros.
Y por supuesto también pedir acceso a la información pública. Con toda la información que ya habíamos tenido de las entrevistas y de algunos videos, obtuvimos algunos parámetros que iban a guiar nuestra investigación, como por ejemplo la hora de inicio y término de la protesta, los lugares donde hubo mayor concentración de manifestantes. Y con esta información luego realizamos un pedido de información pidiendo el rango horario y las cámaras de los lugares donde habíamos determinado que sucedieron los puntos de mayor conflicto. Y luego hicimos una jerarquía de la información. Pusimos primero a todo el material que tenía metadata, es decir, que nosotros conocíamos a la persona que había grabado o filmado ese marcador. Lo que estamos viendo son fotos del archivo del fotógrafo Hugo Burotti. Él había estado en el aeropuerto de Juliaca grabando protestas, tomando fotos, cubriendo para Reuters. Entonces él nos mostró toda la secuencia de recorrido, casi desde que cae al suelo Jorge Guaranga, una de las víctimas de Juliaca, hasta que es llevado al centro de salud. Y él nos mostró la metadata con la que podíamos comprobar el día y hora de esas fotos, ¿no? Y poder comenzar a armar una línea de tiempo. Luego, con el material, también iniciamos un proceso de geolocalización. Si bien algunos de los que filmaron no recordaban exactamente los lugares donde habían tomado esas fotos o habían hecho sus registros, comenzamos a compararlos con Google Earth, con los lugares donde posiblemente se habían filmado. También hemos comparado con otras fotos de los lugares más por las municipalidades. Acá mi compañero César Prado, por ejemplo, es de Ayacucho. Entonces hemos seguido un punto para ver en qué lugares de Ayacucho se habían filmado esos videos y fotos que teníamos. Luego, cuando llegó a nosotros las cámaras de seguridad, la grabación de las cámaras de seguridad para nosotros fue un gran aporte, porque toda cámara de seguridad tiene una fecha y hora de registro. Entonces, primero comprobamos que tenían la fecha que era indicada, que era correcta, ¿no? Corroborándolo con las grabaciones de todas las cámaras de seguridad y también con los videos que nosotros teníamos con la metadata comprobada. Y armamos una línea de tiempo en la que pudimos identificar las horas de mayor conflictividad y los lugares donde hubo mayor puntos de conflicto. Ubicamos los puntos de conflicto y las horas y comenzamos luego a ver los momentos claves. A través de las entrevistas habíamos identificado más o menos el rango horario que las personas fallecieron, ¿no? Los familiares nos decían a qué hora habían dejado de responder las llamadas, las víctimas, o a qué hora habían salido de su casa y no habían regresado. Entonces comenzamos a ver los videos en ese rango horario. Y por ejemplo, ahí pudimos identificar la muerte de Leonardo Banco. Pudimos identificar el lugar donde estaba el militar esperando y a Leonardo Banco, que en el video del reportaje se ve cómo cae luego de recibir el disparo. También fue importante, ya con este video, pudimos determinar en qué lugar estaban los manifestantes y en qué lugar estaban los militares, y la distancia de uno del otro. Eso fue importante porque, por ejemplo, los fusiles Galil que usaban los militares tenían un alcance efectivo de 600 metros, y ahí había menos de 100 metros, entonces correspondía con el alcance del arma utilizada por los militares. Finalmente, ya que teníamos todo el material corroborado en línea de tiempo, comenzamos a incorporar los otros videos de redes que no tenían esa metadata, ¿no? Y que coincidían con las cámaras de seguridad, con los hechos grabados por las cámaras de seguridad. Entonces fue como un rompecabezas y pudimos tener desde varios puntos las grabaciones de los hechos. Ahora, ¿qué pasó cuando no había cámaras de seguridad? En Juliaca, la única cámara de seguridad que apuntaba al aeropuerto, que fue el lugar donde hubo más muertes, el 9 de enero, estaba malograda desde el 6 de enero. Entonces no se pudo grabar nada. En este caso, tuvimos que hacer un reporteo distinto. Fuimos a Juliaca, recorrimos las calles y, para poner un ejemplo, en el caso de Marco Antonio Samillán, que es el médico internista que murió por una bala, caminamos las calles en donde esto sucedió, tocamos la puerta a los vecinos, preguntamos si alguno tenía alguna información, algún video, y aunque había mucho miedo todavía por hablar con periodistas, lo que es entendible, al menos 2 de ellos, 3 de ellos nos dieron videos
con la metadata que pudimos comprobar. Por ejemplo, aquí está Marcos Emiliano luego de haber recibido el disparo en el suelo, y también nos mostraron evidencia, por ejemplo, casquillos que ellos habían recogido. Este es un casquillo de una bala 9 milímetros que se le recogió del lugar y que una pistola 9 milímetros corresponde con las municiones que usa la policía. ¿No? La policía, según lo reportado ese día, tenía pistolas Sauer y Pietro Beretta que utilizan municiones de 9 milímetros. Entonces, en esos casos, cuando ya teníamos los testigos directos, los videos grabados con celulares, con cámaras profesionales, las necropsias, la identificación de la metadata y la geolocalización, pudimos hacer una reconstrucción 2D de cómo habían pasado los hechos. Y este también es el ejemplo de Marcos Emiliano. Hay dos testigos directos, contaron lo que había pasado y su testimonio coincidía con las necropsias, con la geolocalización, con la metadata. Entonces, con todas estas fuentes pudimos hacer una reconstrucción 2D. Nosotros también tuvimos acceso a informes militares y policiales, donde, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, pudimos conocer cuáles eran las armas que usaban los militares ese día, Galil, los fusiles Galil. En el caso de Juliaca también obtuvimos los reportes de las armas que usaban, ¿no? Y vimos cómo coincidía con las pericias balísticas de los fallecidos. En el caso de Juliaca, también este reportero en el lugar de los hechos sirvió, por ejemplo, para desmentir las versiones de los policías. Decían que habían disparado solo 4 balas. Nosotros pudimos tomar foto a todo el muro de la Avenida Independencia que está frente al aeropuerto. Vimos que había al menos 35 balas, impactos de bala en el muro. Pasamos esas fotos a un perito, ¿no? Que nos dijo que efectivamente corresponden a fusiles que usaba la policía y que eran recientes. Y había una desproporción total entre el número de balas de disparos hechos por la policía y los declarados. Ellos dijeron que solamente habían hecho 4 disparos de suicidios. Y entre nuestros hallazgos están, bueno, el uso indiscriminado, los disparos indiscriminados realizados por militares y policías, el uso de municiones prohibidas y el ocultamiento de información por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y lo más importante es que, como reconstruimos cada una de estas muertes, se demostró que en ninguno de estos casos los policías o militares habían tenido justificación alguna para disparar a las personas. En ninguno de esos casos la vida del militar o del policía corría peligro inminente por este manifestante. Y también se difundió una declaración de Dina Boluarte que decía que, por ejemplo, los muertos de Ayacucho se habían dado en medio de una avalancha de miles de personas que estaban entrando al aeropuerto. Esto se demostró con investigación que era mentira, que todos los casos investigados murieron fuera del aeropuerto, e incluso varios de ellos mucho después de que los militares habían retomado el control del aeropuerto. Bueno, los reportajes, ahí está el enlace corto si quieren entrar en los reportajes que realizamos. Muchas gracias. Muchas gracias a Rosa y César por su exposición y definitivamente también por el trabajo notable que han hecho desde IDL Reporteros compartiendo esta información. Ahora, manteniéndonos todavía en América, vamos a Colombia con Claudia Báez, que va a compartirnos también por 10 minutos sus experiencias y conocimientos. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Bueno, yo vengo de Cuestión Pública. Nosotros somos un medio de periodismo de investigación y de datos en Colombia y estamos focalizados en cobertura de corrupción y abuso de poder, también especializados en datos y cómo usar la tecnología para hacer una investigación mucho más profundo, más preciso y más rápido, ¿no? que es lo que puede hacer la tecnología en los nuevos medios. Justamente, como estábamos especializados en este tipo de investigación, cuando llegó el paro nacional en Colombia, en el estallido social del 2021, fue una sala de emergencias, la redacción de Cuestión Pública. Nosotros somos un medio pequeño con respecto a otras redacciones. En ese momento éramos unos 15 personas, un poquito menos.
y la mayoría de nuestras redacciones, nuestros periodistas son jóvenes, es decir, están entre los 20, entre los 25, 27 años en ese momento, en el 2021. Ahora ya tenemos una redacción mucho más grande y tenemos periodistas mucho más grandes. Pero en ese momento eran chicos que estaban hasta ahora aprendiendo, o sea, que estaban especializados y entrenados para hacer periodismo de investigación. ¿Qué ocurre? Cuando el estallido social tiene el epicentro en Cali, que es una ciudad con un carácter muy fuerte en Colombia, prácticamente el estallido se mantiene y llega al nivel que llega es porque en Cali no se doblegaron. El estallido ocurre porque hay una reforma tributaria del gobierno de Iván Duque que la gente ya no estaba de acuerdo y lo querían imponer como a la fuerza, ya estaban como todas las coaliciones en Congreso para pasarla, y entonces el pueblo y sobre todo los jóvenes se revueltan, y Cali fue el epicentro. En Cali arranca el paro nacional el 28 de abril de 2021 y es Cali quien lo mantiene durante casi un mes y medio que duró, ¿no? Hasta junio de 2021 duró el paro nacional en Colombia. Entonces, ¿qué hizo Cuestión Pública? Si quieres, vamos más arriba. Bueno, lo que hizo Cuestión Pública es, primero, entrar en una sala de emergencia donde los chicos que están acostumbrados a un periodismo reposado, a la investigación lenta, tienen que entrar rápidamente a cubrir violencia y a cubrir muerte y a cubrir balas, y eso a nivel de la redacción fue muy, muy fuerte, porque digamos, recuerdo muy bien la imagen de los fact-checkers que tenían que hacer la reconstrucción forense, la fact-chequear, un video forense que hicimos que se los voy a mostrar ahorita, del 28 de mayo, donde la policía se alió con hombres armados vestidos de civil para disparar contra manifestantes pacíficos. Y los fact-checkers de Cuestión Pública no estaban acostumbrados a tener que contar cuántas balas se habían disparado en los videos. Evidentemente ellos estaban acostumbrados a fact-chequear actas de juntas directivas que habían sido manipuladas o documentos, pero no violencia. Entonces esto hizo que pues en una sala de emergencias, que era lo que nos habíamos convertido en Cuestión Pública, tuviéramos que entrar a otros retos que eran ya de salud mental, de cómo te enfrentas a violencia tan cruda, ¿no? Eso por un lado. Ahora, quiero que vayamos a la primera, más arriba, donde está Marcelo Gredo, arriba. La segunda, el segundo slide. Ahí. El 28 de mayo, ese video. Esta es una reconstrucción forense que hacemos. El estallido empieza el 28 de abril, el 28 de mayo, en Cuestión Pública sabe, por un video inédito que se grabó, que hubo la forma en que una coalición entre la policía y hombres armados vestidos de civil, en carta blanca para militares. Entonces, ¿cómo salieron? Y se aliaron para disparar contra manifestantes pacíficos. Nos entregaron un video inédito en Cuestión Pública que grabó un medio tradicional en Cali el día de que ocurren estos hechos, pero que ellos no lo podían publicar porque pues, Cali es un ambiente periodístico un poco complejo, donde no hay realmente medios independientes en esa ciudad. Entonces nosotros tenemos el video inédito donde se muestra realmente cómo disparaban los paramilitares contra los manifestantes y la policía no hacía absolutamente nada, ni detenía a estas personas con armas, y se coordinaban incluso en operaciones para capturar personas. Luego de ese video también obtuvimos a través de redes sociales 32 videos que la gente estaba posteando, y empezamos a hacer la reconstrucción del 28 de mayo, en el cual murieron 14 personas ese día, ¿vale? Y no solo hicimos la reconstrucción forense, que es muy complicada de hacer, y además fact-chequeada y con todos los protocolos que tiene Cuestión Pública para publicar, sino que además encontramos la cara política, es decir, había un congresista del partido de gobierno
quien había organizado las reuniones a las 8 de la mañana del 28 de mayo en el barrio Ciudad Jardín, donde ocurrieron estos hechos, que ustedes están viendo en pantalla, donde ellos habían hecho la reunión entre el jefe de la policía y los habitantes, los ediles, los líderes de los vecinos de Ciudad Jardín. Es decir, las personas que salieron armadas, porque ese barrio es, tiene una historia también de narcotráfico de Cali. Y a las 8 de la mañana hacen una reunión de seguridad para el día de hoy. El congresista organiza esa reunión entre la policía y esos vecinos. De Ciudad Jardín tengo muy poco tiempo. Pero sigamos. En todo caso, pusimos la cara política, le dijimos a la gente quién era el político que estaba detrás de estas reuniones, y de ahí hubo como mucho remesón, fuimos hostigados judicialmente, fuimos señalados de fake news, pero acá se muestra cómo quien capturaba a las personas, a los civiles, no era la policía, eran los paramilitares y se entregaban a la policía. Luego tenemos otra que es Apocalipso. Apocalipso es una mentira durante el paro nacional. Dicen, hay un rumor, unas denuncias más bien, no es rumor, unas denuncias que dicen que un centro comercial fue usado como un centro de reclutamiento ilegal por la policía para hostigar, para torturar a la primera línea. La primera línea son los jóvenes que salían a protestar con palos y con papas y con lo que fuera, y protegían a los manifestantes pacíficos que estaban detrás. Entonces, este centro comercial, El Éxito, que pertenece a un grupo económico, fue usado como un centro ilegal para torturar personas, ¿no? Un centro de reclutamiento ilegal. Muy rápidamente varios medios salieron a decir que eso era mentira, que eso no había sido utilizado así, y se selló como fake news. ¿Qué hace Cuestión Pública? 3 meses después, durante 3 meses, fuimos a terreno, una zona difícil porque investigar en Cali no es sencillo, y encontramos 35 testimonios que demostraban que efectivamente sí habían torturado personas ahí. Evidentemente, en primera línea, evidentemente había saqueadores, porque en esto de las protestas sociales se confunde la narrativa oficial de vándalos y de saqueadores con protestantes y con manifestantes, y es ahí donde está la represión, ¿no?, del gobierno. Entonces, Cuestión Pública no siguió esa línea de narrativa oficial que usaban los medios tradicionales, de llamar vándalos y saqueadores a manifestantes que sí a veces sí eran manifestantes. Evidentemente se habían infiltrado saqueadores, pero el gobierno quería meterlos todos en la misma bolsa. Lo que hace Apocalipso, que el barrio se llama Calipso, El Éxito se llama Calipso, y nosotros lo llamamos Apocalipso, lo que la policía no contó el 28 de mayo, es justamente ir a investigar y no apresurarse a decir que eso es una noticia falsa, sino demostrar con testimonios, con pruebas, que sí realmente la policía utilizó este lugar como un centro de reclutamiento ilegal. Luego vamos con... para cerrar, vámonos adelante. Este es violencia de género durante las protestas sociales. Es el caso de Alison, una chica, si quieres vamos adelantando, una chica de corta edad, que fue abusada, pues más o menos manoseada y capturada durante el paro nacional en Popayán por casi 10 miembros del Estado, de la policía y otros cuerpos especiales. Después del abuso que ella recibe, que es como hostigamiento, manoseo y esto, ella se suicida al día siguiente. Entonces es el caso de violencia de género como de insignia de las protestas en Colombia. Y finalmente, quiero que vayamos a la exposición artística. Nosotros fuimos el primer medio que hace la reconstrucción del primer muerto del paro nacional en Colombia el 28 de abril, Marcelo Amedo, un chico de 17 años que patea a un patrullero con una patada, y el patrullero saca el arma y le dispara y lo mata. Es la primera reconstrucción que hacemos. Encontramos quién era la persona, fuimos a hablar con sus familiares, y a partir de ese caso hicimos una gran base de datos con todas las víctimas fatales del paro nacional en Colombia, pero bajo una metodología de quién es el presunto perpetrador, cuál fue el tipo de arma con el que mueren, género, etnia, es decir, darle a las personas una dimensión de quiénes fueron los asesinados durante el paro nacional.
Con Marcelo Agredo ocurrió que tuvimos gran exposición internacional, es decir, nosotros fuimos buscados por el New York Times, The Washington Post, BBC UK, Vice News y otros medios internacionales que confiaron en la investigación y en la rigurosidad que hace Cuestión Pública durante la cobertura del paro y colaboramos con ellos, digamos, estamos, como mencionas en el New York Times, colaboramos con el Washington Post y todo esto. Solamente para terminar, ya sé que me queda poco tiempo. Gracias a esta gran base de datos de víctimas fatales que sacamos a tan solo una semana del paro nacional, donde le pusimos los rostros y le dijimos a la gente quién estaba muriendo todas las noches en Colombia. Una artista plástica del top 5 del mundo, que es Doris Salcedo Ramos, nos llama y dice que quieren hacer un acto de memoria a partir de la investigación de víctimas fatales de Cuestión Pública. Un acto de memoria que se hace durante el paro nacional. Hicimos una exposición artística en un museo que se llama Fragmentos, que el piso de Fragmentos está hecho con las armas fundidas de las FARC. Entonces, durante el proceso de paz, ella funde las armas de las FARC por la negociación de paz y arma el piso del museo, que se llama Fragmentos. En ese museo expusimos a todas las víctimas fatales de ese momento, policías y civiles. Eso no era solamente los civiles, también había policías que habían sido asesinados, evidentemente, o murieron durante las protestas. No siempre fueron los policías los que dispararon, también había víctimas indirectas. Es decir, durante las protestas un policía lanzaba un gas lacrimógeno y de pronto caía sobre el techo de una casa de una señora que tenía 80 años. Ella no sabía que se estaba asfixiando con el gas y muere, ¿no? Esas son víctimas indirectas en el paro. Entonces, todas esas víctimas estaban en esa exposición artística, a la cual también fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Colombia. Es decir, el arte y el periodismo también pueden llegar a hacer cosas como esas, ¿no? Creo que no se ve. Bueno, es de las primeras de la exposición artística. Y también esto, claro, el reportaje es investigación en corto, pero también hay investigación de largo aliento. Durante todas las protestas, lo que estaba ocurriendo, hicimos la investigación de quiénes eran las armas de la policía que estaban asesinando a civiles. Y entonces encontramos que eran alemanas y habían sido entregadas a la policía y Alemania tenía una restricción, ellos no podían vender armas a países en conflicto y entre ellos estaba Colombia, ¿no? Entonces también se puede hacer periodismo de largo aliento y periodismo en caliente, como lo hicimos en Cuestión Pública, y aportar nosotros desde nuestra posición, en un medio alternativo, independiente, pequeño en redacción, pudimos aportar muchísimo para revelar la verdad de lo que estaba pasando en el paro nacional. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y para cerrar esta ronda de exposiciones y luego interactuar con el público, vamos a darle la palabra a Maëlys Tider de Francia, desde Francia. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Nosotros en Francia estamos viviendo desde 4 meses movimientos sociales muy fuertes y muy intensos, porque el gobierno francés decidió reformar la ley de pensión para jubilados y pasar de la edad legal de 62 años a 64 años. Eso es visto como una cosa muy injusta y muy violenta para muchos franceses que trabajan limpiando casas, en trabajos donde están expuestos a productos tóxicos y otras cosas. Entonces resultó de este contexto social una tensión social muy fuerte que no está bajando desde el mes de enero de 2023. Y también resulta y se observa, y es imposible no ver que los periodistas en Francia están muy a riesgo cubriendo manifestaciones por el simple hecho de trabajar y querer reportar hechos. Hay riesgos de heridas, como lo hemos visto el 1 de mayo o hace 2 días.
un periodista que se llama Rémi Buzyn, que es muy conocido en el mundo periodístico francés por cubrir manifestaciones, fue tirado al piso y golpeado por la policía cuando tenía consigna de prensa y siguió gritando que es periodista, soy periodista, pero lo golpearon y fue herido. También un fotoperiodista que se llama Amir Halbi, que es sirio, refugiado en Francia y saca muchas fotos de manifestaciones, fue golpeado a la cara y han sido muchísimas fotos de él con heridas muy graves. También hay un periodista que se llama Adrien Cass y lo arrestaron, lo pusieron en detención para una noche y le rompieron el material, la videocámara, y le confiscaron las tarjetas de memoria, donde él tenía todo grabado y la manifestación grabada, pero no querían que eso sea publicado. Entonces, sí, en Francia hay gran riesgo en manifestaciones, en protestas sociales para periodistas. También hay informaciones que no son publicadas por violencias, que nunca son publicadas en medios dominantes, pero hay varios medios independientes que tratan de publicarlas y que se exponen a juicios intentados por la policía o el gobierno. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2019, que eso fue el movimiento de los chalecos amarillos, yo fui de manifestación y vi nosotros le llamamos Black Blocs, que es gente violenta que viene para cometer violencias en manifestaciones. Él tenía un bastón y empezó a golpear un hospital muy famoso de París. Y los manifestantes le dijeron, ándate, ¿qué estás haciendo? Empezaron a gritar y a decir de parar. Vino un muro de policías y pasó frente a él, lo miró y no hizo nada. Bueno, se fue, no lo arrestaron ni nada. Y eso nunca fue publicado en la televisión francesa ni en la radio. Es una cosa que básicamente no se habló, entonces hay un tratamiento mediático que esconde o no refleja todas las realidades que se viven en una manifestación. También han sido violencias hacia ancianos, personas con handicap, niños. Hace un mes que recibieron un gas lacrimógeno en los ojos. Han sido usos abusivos de LBD, que es lanzador de bala de defensa, que es un arma clasificada como arma de guerra, pero que se puede usar en Francia con muchos mutilados que perdieron un ojo o una mano. También ha sido una señora muy anciana de más de 80 años que estaba en su balcón y un policía tiró un arma, un LBD, del bajo al alto, que es prohibido en Francia. Ella lo recibió y murió. Y la policía no fue sancionada. Eso ha sido investigado por la policía de policía en Francia, pero no ha tenido sanciones. También hay una cosa que en medios dominantes no se ve mucho y se llama la NAS, que sería en español la trampa. Es el hecho de encerrar a los manifestantes entre 2 o 4 muros de miembros de la policía y sin dejarlos salir, botando gas lacrimógeno a toda la gente. Eso fue declarado ilegal por varios tribunales franceses, pero sigue pasando. En cada manifestación, en manifestaciones que cubrí, fuimos encerrados después de
30 metros de manifestación donde no pasaba básicamente nada, pero encierran y después botan decenas de lacrimógenas. Esas imágenes tampoco salen. La trampa es una cosa que nunca se ve en los medios franceses dominantes todavía. Hay un medio público en Francia que se llama France 3 y hemos visto hace una semana una periodista que trataba de contar simplemente lo que estaba pasando en manifestación y dijo que la manifestación estaba muy calma, muy tranquila, pero ha sido el lanzamiento de gases lacrimógenos y la presentadora cortó la entrevista y dijo que no se puede decir eso y que ya tienen que parar, y la otra no pudo terminar. Eso demuestra también el tratamiento mediático que tenemos de esas protestas, ¿no? También en televisiones hemos oído muchos periodistas que nunca fueron de manifestación porque son más analistas que hablan entre ellos. Llamar a la policía a usar fuego contra los manifestantes, llamar a hacer como en Estados Unidos, donde disparan y donde matan a la gente que protesta, ¿no? Y eso resultó en una falta de confianza muy dura en Francia, porque la gente no tiene mucha confianza en medios como BFM TV o CNews, que son dos de las más grandes televisiones francesas. Y entonces en las redes sociales hay muchísimos videos que son publicadas sin ser verificadas, y eso es una de las consecuencias que tenemos, es que tenemos información muy difíciles de verificar, porque la gente ya no confía en medios más clásicos. El Estado francés, viendo que periodistas estaban filmando y publicando videos de violencias de policía, trató de hacer pasar una ley que se llama Ley de Seguridad Global para prohibir la grabación de policías en cualquier situación. Trataron de hacerlo pasar, para meses defendieron ese proyecto y por suerte fue censurado por el Consejo Constitucional, que dijo que eso era una medida exagerada y desproporcionada. Han sido muchas denuncias de la ONU, de Amnistía Internacional, sobre el uso de la fuerza excesivo en Francia, sobre la cobertura mediática, la libertad de expresión que fue muy golpeada esos años durante chalecos amarillos y esos 4 meses, sin respuesta del gobierno. Bueno, sí, han sido respuestas y fueron que todo está bien, básicamente. Dijeron que no conocen la situación y que ya todo está bien, que los policías que cometen errores o que cometen usos abusivos de la fuerza son sancionados con cárcel. Eso en realidad nunca pasa. Tenemos creo que el 2% de los casos de policías que son denunciados tienen investigación, son casos investigados, y en esos 2% hay como 1% que son sancionados, y muchas veces son sanciones de 2 meses de pausa donde no pueden trabajar y después regresan. Y creo que hay un tema que no se habla mucho, por lo menos en Francia, y es la salud mental de periodistas que cubren, que investigan esos temas, y me parece muy, muy importante. Bueno, no es tan diferente de los manifestantes que están aquí para protestar, pero la salud mental de personas que siempre van de manifestación, que tienen que estar donde se dan los golpes
donde la gente estaba en sangre. Eso me parece que acostumbra un poco a un tipo de violencia y que es un tema que deberíamos pensar para proteger manifestantes como periodistas. Muchas gracias que nos ha acompañado, a Rosa Laura, César Prado, Claudia Báez y Maylis Kider por sus experiencias. La verdad es inevitable escuchar las experiencias de Claudia y de Maylis y no traer a la mente experiencias que hemos tenido aquí en Perú y creo que en muchos otros países de la región también, sobre todo con lo que está sucediendo ahora en la conferencia de la PCM. Creo que varios estamos siguiendo en redes en este momento. Vamos a tener una ronda de preguntas. Me dice Adriana que nos ayuda con el micrófono. Falta el micrófono. Pero nada, estábamos haciendo la cima. Perdón, era Matías. Juliana. 1, 2, 3, 4. Ok, dale de Matías. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, antes que nada, súper interesante todas las presentaciones. Me parece que las técnicas que hace teniendo investigación para mostrar, investigar hechos, se vienen ocultar de la narrativa de toda el trabajo. Bueno, yo soy Matías, soy de Chequeado de Argentina, de Santi. Quería preguntarles ¿cómo luchan contra las narrativas que incluso no creen en las pruebas o no creen en los testimonios? O sea, ¿cómo hacen cuando publican algo y a pesar de que ustedes les muestran pruebas y les muestran hechos, digamos, testimonios, personas que no creen en eso? ¿Cómo ven ese punto, digamos? Porque recién, por ejemplo, Claudia contaba que varios medios internacionales como Vice, New York Times, los contactaron para poder entender que era, ustedes lo que verificaron fue el asesinato de este adolescente durante el paro, ¿no? Bueno, en su momento la policía lo que le señalaba era que esto no existió hasta que apareció ese video y ustedes pudieron chequear. Creo que fue así, ¿no? Sí, tenemos. Bueno, entonces mi pregunta es esa, ¿cómo luchan contra las narrativas que incluso les creen de las pruebas y los testimonios? La siguiente pregunta es si recogemos las preguntas y de ahí ya responde el panel. Bien, compañero Renzo, he gusto verlo después de mucho tiempo y a los panelistas felicitarlos por esta excelente exposición que amplía nuestros conocimientos como periodistas y muchos, creo, y la gran mayoría periodistas de aquí. Porque soy periodista de provincia y creo que faltó un poquito más ampliar la data, compañera Rosa Laura, César Prado, puesto que también en el Cusco tuvimos víctimas de ese sistema opresor. Ahí estamos, por ejemplo, con Remo Candia, dirigente, líder, que mataron. Y estamos también con Rosalino Flores, un joven dirigente. Ustedes consideran que prácticamente la impunidad está ganando todos los sistemas, respaldado por un gobierno dictador, y donde los periodistas estamos siendo también víctimas día a día de este sistema opresor. Definitivamente, yo creo que esa data la tenemos que considerar, porque también tenemos incluso familias, periodistas, tenemos esos hermanos, pero buscando solamente una verdad. Felicitarles a las dos hermanas y la impunidad será a nivel no solamente de Perú, creo que a nivel general. Y esto que nos ha mostrado es terrible. Es terrible, pero abracemos un mundo que quizás de aquí a un tiempo pueda cambiar y haya mejores posibilidades para que la prensa siga desarrollando su trabajo de investigación. Gracias. La siguiente pregunta. Gracias.
más que una pregunta, quiero expresar algunas cosas como parte de una experiencia y las experiencias que hemos tenido durante estos procesos. Mi nombre es Alejandro Coronado, vengo de Huanta, Ayacucho. Y en este tipo de restricciones que se hablan, hay tantos mecanismos que se hacen. Y una de ellas es, por ejemplo, cuando nosotros estábamos haciendo transmisiones en vivo, al medio donde yo trabajo, vieron nuestro logo y empezaron a agredirnos, diciendo que éramos prensa mermelera, y al final nos llevaron piedras, nos lanzaron nuestro equipo al suelo y una serie de cosas. Y felizmente nosotros teníamos las imágenes que estábamos registrando porque estábamos haciendo transmisión en vivo. Y al final nos dimos cuenta de quiénes estaban o quién era la persona la que estaba lanzando estas acusaciones. Era un tipo que era un miembro de inteligencia, ¿no? Bueno, entonces, esa es parte de la experiencia. Y luego cuando vimos que ya nuestra situación era un poco muy difícil, nos fuimos al otro lado. Nosotros estábamos en el grupo de los manifestantes. Ya nos fuimos hacia la policía y estuvimos ahí y luego alguien nos reconoció. Ahí están, mira, los periodistas, son ellos, ¿no? Entonces, en ese momento nos dieron información de que estaban quemando la Fiscalía y el Poder Judicial. Y el que habla y el camarógrafo tuvimos que salir de ahí. Queríamos salir y no nos dejaban salir. No, ya no, ustedes no salen de acá porque lo van a agredir y van a decir que la policía lo van a... Pero finalmente logramos salir y tuvimos la información. Otra de las cosas es, por ejemplo, otra compañera que está en Pamanga, Ayacucho, llegó una información al medio donde trabaja y dijeron que ella ya no podía salir porque lo habían acusado del grupo de los manifestantes que era infiltrada. Por ahí ya no podía trabajar. Entonces el medio donde trabajaba también igualmente le dijeron de que primero estaba la vida antes de la información. Bueno, eso es parte de las cosas que nos ha pasado y muchas otras cosas, pero también hace poco cubrí una nota sobre Hugo Bustillos, que fue mi amigo y trabajé con él en la ciudad donde estoy, en Huanta, y que fue asesinado, ustedes saben, ¿no? En Pasurresti, que fue sentenciado y luego cubrimos la nota, salió todo, y al día siguiente el ejército me manda un documento y me dice, hoy día, en la noche vamos a hacer una ceremonia por el asesinato de 15 efectivos del ejército que fueron victimados en la zona del Braille, y que hay una ceremonia. Ok, muy bien, fuimos. Cubrimos la nota, todo, y ellos nos decían, ¿no? De que, a ver si esos periodistas, así como pudieron lo de Bustillos, van a sacar la nota de estas. Y eso me pasó a favor de un amigo. Pero al final me dio tanto coraje y dije, no lo voy a publicar y no pasa nada. Y no lo publiqué. Y son situaciones de estas naturalezas que realmente nos ponen restricciones, ponen una serie de situaciones que realmente ponen en juicio de la libertad de expresión en el país, particularmente en Ayacucho. Y creo que este es un tema importantísimo. Felicito a los que han hecho esta investigación en Ayacucho y también en Julio acá, porque indudablemente hay muchas cosas más que por descubrir. Gracias. La siguiente estaba la señora Diana. Ahí está. Son 4. Ok. Sí. Buenas tardes, bienvenidos a Perú. Mi nombre es Jessica Herrera, mi medio es Divergentes News, es un medio pequeño y mi pregunta va dirigida a Claudia. Bueno, primero aplaudirles la física de trabajo de todos por todo lo que han realizado. Se convierte en una mística de trabajo, porque a veces no tenemos ni siquiera los recursos económicos para solventar nuestros medios pequeños. Mi pregunta va dirigida a ellos. ¿Cómo tienen esos recursos económicos? Porque uno siempre en búsqueda de la verdad, en búsqueda de que la gente vea lo que pasa realmente en la calle, se entrega mañana, tarde, noche, se olvida de la familia, los hijos, de todo. ¿De dónde logran estos recursos? ¿Cómo lo logran? Sí. Ahí viene la otra. Sí, acá. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta era para Claudia. La investigación que realizaron
lo hicieron desde su medio independiente. Llegó a verse en los medios masivos de Colombia, que fue de Semana, que fue de Tiempo, hubo un rebote en esos medios, porque por ejemplo muchas investigaciones que hay de reporteros prácticamente es como un sistema paralelo, independiente, pero que no llega a los medios masivos de acá en Perú. ¿Tienen esa misma situación en Colombia? Bien, para la respuesta vamos en el orden inverso de las exposiciones. Claudia han sido varias preguntas, pero bueno, vamos en el orden inverso. Comenzamos con Maylis, seguimos con Claudia y cerramos con Rosa y César. Y a ver, ¿cómo luchamos contra narrativas que no creen en las pruebas? Eso obviamente hay que ser muy preciso, son situaciones en que no podemos poner muchísima opinión, aunque creo que cada uno parte de un punto de vista bien preciso, pero creo que lo más preciso, lo más cerca de los hechos estamos, lo más la gente puede recibir el mensaje del artículo, del video o otro. También para imágenes creo que es muy importante tener el antes y el después y no enseñar solo una escena de 30 segundos muestra a un policía que está golpeando a un manifestante o un video muestra a un manifestante que está lanzando algo a un policía. Tenemos que tener contexto, qué pasó antes, qué situación se estaba desarrollando y qué pasó después. Si la policía golpeó a alguien, lo recogió, ¿cómo tiene que hacerlo o no? Todo eso sirve de contexto porque en muchos medios vemos a videos que no tienen contexto y simplemente tienen comentario exterior, pero no se entiende bien. Y creo que para investigación es bastante importante dar un panorama completo de una situación a la gente. También es muy importante tener fuentes varias y de varios horizontes. Parece muy obvio, pero en Francia fue publicado ayer un estudio que demostró que en la mayoría de los medios franceses y en las redes sociales, un poco menos para las redes sociales, pero en medios dominantes, las fuentes de información fueron a mayoría oficial, prefecturas, gobierno, policía, sindicatos de policía. Entonces nosotros tenemos que hablar con esa gente y comparar los puntos de vista, porque si no es muy difícil hacer investigación sin eso simplemente. Sobre los recursos, no sé cómo es en Colombia y en Perú, pero en Francia yo trabajo para muchos medios independientes que no tienen publicidad y entonces no tienen billonarios para financiarlos y son financiados por suscriptores y donaciones, pero no aceptan donaciones de personas con mucho dinero, de personas que son jefes de empresas, entonces donaciones de la gente que lee, nada más. Eso es como funcionamos. Gracias, Claudia. Bueno, entonces, la primera pregunta sobre cómo contrarrestar narrativas. Claro que fuimos señalados como fake news justamente con investigaciones profundas que no fueron durante la protesta, sino después de la protesta. Es decir, hay un trabajo que Cuestión Pública sigue realizando y es que a 2 años del paro nacional aún seguimos investigando y hacemos seguimiento a los casos, y esto responde a la segunda pregunta de impunidad, para que justamente no queden en impunidad. Entonces hemos logrado 3 investigaciones en órganos de control
para demostrar que justamente había civiles que estaban disparando contra manifestantes pacíficos y que la policía no hizo absolutamente nada para detenerlos e incluso salieron con ellos. También tenemos, durante las protestas lo que ocurría era que como había tanta desinformación, los manifestantes empezaron a grabar cómo eran asesinados, es decir, hacían transmisiones en vivo en Instagram, donde todas las noches nosotros veíamos cómo asesinaban a civiles. Entonces, eso es irrefutable, porque es un Instagram Live, donde no puedes decir que la policía, la policía va a decir, hicimos un tiro parabólico con un arma de disuasión, pero en la transmisión en vivo tú ves perfectamente cómo están disparando directamente a asesinar, ¿no? Y eso va en contra del código de lo que es el SMAT, ¿no? Que es el Escuadrón Antidisturbios. Entonces, transmisiones en vivo, cuando fuimos señalados de fake news, por ejemplo, con la de Apocalipso, el éxito de Calypso, salimos con medios tradicionales. Fuimos y dimos entrevistas con medios tradicionales y esa entrevista que dimos fue censurada. Ese capítulo fue borrado de YouTube en ese canal y nosotros lo que hicimos fue llamar a la Fundación para la Libertad de Prensa y decir, están censurando a un canal por una investigación de cuestión pública, ¿listo? Y se hizo un escándalo y luego lo volvieron a poner al aire, pero justamente esa es la incomodidad, ¿no? También nosotros abrimos los datos, es decir, nosotros pusimos un recurso de amparo para obtener en tiempo, durante el paro nacional, cuántas personas habían sido capturadas por la Policía Nacional en las protestas y los motivos de la captura. La policía no quería entregarnos esa información y lo que hicimos fue poner una tutela, es decir, obligamos a la policía en tiempo récord a entregarnos la información de los capturados y la pusimos a disposición de toda la ciudadanía. ¿Para qué? Para que ellos pudieran saber que las personas que parecían estar desaparecidas podían estar capturadas, ¿no? Y cuando cruzas las bases de datos de desaparición del paro nacional con las de capturados y con las de víctimas fatales, te encuentras entonces con un mundo de investigaciones. Por ejemplo, personas que pensaban que habían sido desaparecidas pero pues habían sido asesinadas o capturados que no estaban desaparecidos. Esa información de recabar en tiempo real, cuando esté ocurriendo la protesta social, los datos y actuar rápido, porque las desapariciones es un fenómeno supremamente complejo. Por ejemplo, en el momento de las protestas se hablaban de 300 desaparecidos y luego se dieron cuenta que era una cuestión de que el chico se había olvidado el celular sin batería, se habían ido por otro lado, es decir, y la gente empieza a aparecer. Cubrir el fenómeno de la desaparición en protestas sociales es de los más complejos que uno puede cubrir, ¿no? Y hacer, ¿no? Incluso después de 2 años, todavía solo tenemos alrededor de 8 casos de desaparición en Colombia, del paro nacional, cuando en ese momento hablamos de 300. Entonces, datos abiertos, medios tradicionales que puedan dar difusión a la información y las transmisiones en vivo que hay que seguir de las audiencias en TikTok y en Instagram también te dan como ese tipo de pruebas. Para la segunda pregunta, las investigaciones, lo de la impunidad, nosotros, el periodismo tiene que seguir haciendo el seguimiento de los casos, ¿no? Y tiene que seguir diciéndole a la policía. Nosotros tenemos el caso, por ejemplo, de Marcelo Agredo, el patrullero está siendo imputado a partir de la reconstrucción de cuestión pública. Ese patrullero está imputado por la Fiscalía. Y también tenemos otro que a partir de la reconstrucción forense del 28 de mayo imputaron a Andrés Escobar, que es este civil, ustedes ven con el arma, y que claramente disparó contra los manifestantes. A la tercera pregunta, el señor Alejandro, cuando habló de las agresiones a los medios, claro que en Colombia también hubo agresiones a medios tradicionales, es decir, en Cali, cuando los medios del establecimiento iban a cubrir el paro nacional, los manifestantes y la gente los sacaban y tenían que quitarse la marca de los medios de Caracol o RCN porque no los dejaban entrar a cubrir la protesta. Eso fue registrado por la Fundación para la Libertad de Prensa. Los medios independientes, alternativos, crecimos muchísimo durante el paro nacional, justamente porque eran nosotros los que la ciudadanía creía, porque no seguíamos la narrativa oficialista de represión y de vándalos y de saqueadores que estaban imperando en todos los medios tradicionales, ¿no? A la siguiente pregunta de Jessica Herrera, ¿cómo cubrimos nosotros con una redacción tan pequeña?
nosotros tuvimos la ventaja de que teníamos un financiador que es la Fundación Heinrich Böll, alemana, que cuando ellos vieron el estado de emergencia nos dieron vía libre. Nosotros tuvimos que enviar periodistas a Cali con chalecos antibalas porque estaba muy violenta la situación. Enviamos reporteros incluso. Los chalecos antibalas son carísimos. La fundación nos dio vía libre para justamente en un recurso de emergencia poder invertir dinero en chalecos antibalas, en enviar a nuestro fotoreportero a la zona del fuego, cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Hay una articulación también. Los financiadores de cooperación internacional entienden la emergencia y lo que hacen es, como en esos estados de estallido social, liberan unos recursos extras para que tú, que estás haciendo un buen trabajo, puedas usarlos en ese momento, ¿no? Nosotros nos financiamos de membresías y de financiación internacional, y también de colaboraciones que hacemos con otras organizaciones de noticias, de investigaciones que a nosotros nos interesan. Para la siguiente pregunta, de si fuimos retomados por medios tradicionales, claro que sí, pero también nosotros por la exposición internacional que tuvimos. Es decir, nosotros al haber primero y al haber actuado tan rápidamente, fuimos el primer medio que tuvo la reconstrucción del primer asesinado del paro nacional y el primer herido del paro nacional, ¿no? Entonces, esa actuación rápida, fueron días frenéticos donde no dormíamos, donde estábamos con los nervios de punta, pero éramos el medio a los que recurrían con mayor credibilidad porque, pues primero, los métodos que tenemos de investigación, y dos, estábamos en coyuntura todo el tiempo y teníamos unas fuentes muy buenas en Cali, que era el epicentro. Entonces, en Cali teníamos una red grandísima y sólida para poder reportear desde Cali lo que estaba pasando, ¿no? Y hacerlo pasar por todos los filtros. Entonces, sí fuimos retomados por otros medios, además de los internacionales, y éramos como la fuente de consulta obligada en muchas ocasiones. Muchas gracias, Claudia. Rosa, César. Sí. Bueno, sobre la pregunta de cómo vencer ese tipo de narrativas, yo no creo que se pueda vencer del todo porque existen intereses de por medio, pero sí se pueden debilitar. IDL Reporteros es un medio que se ha especializado en periodismo de investigación y tiene una trayectoria importante sobre varios casos de gran alcance en el país, y creo que se ha desarrollado un estándar de investigación en casos como por ejemplo el Lavajato o CNM Audios, y donde antes las pruebas eran grabaciones de llamadas, registros telefónicos, cuentas bancarias. En este caso, en el caso de las protestas, han sido videos, fotografías, evidencia en su mano. Creo que eso es importante, y en un segundo plano también está la validación interna en el caso de las autoridades. Nosotros sabemos que el Ministerio Público, tanto en el caso de Ayacucho como de Juliaca, ha tenido que revisar, entre otras, nuestra información, la información que hemos generado en IDL Reporteros, y por otro lado también la validación internacional. Nuestros trabajos también han sido recogidos por medios internacionales en Estados Unidos y en Europa, y creo que eso hace que aquellas personas que tienen reticencia a la información que el medio divulga, por ser el medio que lo divulga, pues empiecen a cuestionarse un poco, ¿no? Ahora, en el caso, ¿por qué todavía no hemos cubierto los asesinatos ocurridos en otras regiones? Bueno, en principio debo decir que el equipo a cargo de la investigación está conformado por Rosa y yo. Somos dos personas que hemos estado a cargo de investigación de asesinatos en dos regiones, y que además son sumamente complejos, porque en el caso de Ayacucho eran 10 fallecidos y en el caso de Juliaca 18. Hemos pasado horas de revisión de material, días enteros tratando de unir ese rompecabezas de lo que había ocurrido en esas dos ciudades, y aún así no pudimos reconstruir todos los casos. En el caso de Ayacucho solamente pudimos reconstruir 6 de los 10, y en el caso del Puno 10 de los 18. Entonces es un trabajo sumamente arduo. Una sola reconstrucción puede tomar varias semanas. De hecho, hay ejemplos internacionales, el Washington Post, el New York Times. Se toman meses en la investigación de 1 o 2 asesinatos. Lo que ha sucedido, como dije al inicio de la presentación en el país, es inédito.
y sin embargo hemos puesto todo nuestro esfuerzo para poder reconstruir estos casos. Aún así, queda una deuda pendiente que esperamos poder resolver en los próximos meses. En nuestro medio, obviamente, tenemos el respaldo de nuestro medio, tenemos la organización, la experiencia, y bueno, lo que necesitamos es justamente el apoyo también de la prensa local, como ha sucedido en el caso de Ayacucho y de Juliaca, y luego, bueno, pasar a hacer el trabajo que hicimos antes, ¿no? Con la organización, sistematización y análisis de la información. Muy bien, entonces agradecemos a Rosa Laura, César Prado, Claudia Báez y Maylis Kider con sus aplausos, por favor.